El planeta podría estar considerado en emergencia humanitaria. Las tensiones producidas por el cambio climático, el hambre, las guerras y la pandemia muestran que sus efectos negativos y las soluciones son desiguales. A partir de esta problemática, nace el Educar para la Vida, un evento virtual del 2 al 12 de noviembre. Contaremos con más de 50 conferencistas de diferentes lugares del mundo. Los invitamos a inscribirse a nuestra conferencia y a seguirnos en nuestras redes sociales @educarparalavida en Instagram y @educarparalavida2021 en Facebook. Visita nuestra página web educarparalavida.co. Bienvenido, justo puedes empezar tu intervención y muchas gracias por tu participación. Sí, pues, muy buenas tardes a todas las personas presentes. Muchas gracias por la oportunidad, por la invitación. A los pasados 5 años los he pasado en el movimiento Vamos, Concertación Ciudadana. Los 15 anteriores a eso los pasé en un proyecto educativo que se llama Nuestra Escuela, y toda la vida anterior en la militancia política por la libertad de Puerto Rico. Puerto Rico vive en condición de opresión colonial de parte de Estados Unidos sobre nuestro país. Y nada, pues yo he estado siempre del lado de quienes luchamos por la descolonización e independencia. Muchas gracias por de Puerto Rico. Y la reflexión que les comparto pues está muy basada en estas experiencias de vida. Educación y concertación ciudadana. En el caso de Vamos, ¿a qué nos referimos con concertación? Que es una palabra que en Puerto Rico al menos pues no era tan utilizada. Cuando nosotros decimos concertación, en el caso de la organización que represento, Vamos Puerto Rico, hay 4 parámetros que les comparto ahí que son fundamentales. En una concertación, no una coalición donde se funden organizaciones en una, no es simplemente una alianza. Estos 4 parámetros son fundamentales. El primero, cada ente, refiriéndonos a entidades, organizaciones, personas que entran en la concertación, mantiene su esencia. No es que tú te incorporas a una organización y adoptas la esencia de esa organización. Cada ente que entra en la concertación mantiene su esencia, queriendo decir que nadie coopta a nadie. O sea, tú no te tienes que adaptar a los valores de la otra organización, mantienes los de la tuya, pero coincidimos en algún o algunos intereses y propósitos. Cada quien tiene su organización, mantiene la esencia de su organización, pero reconocemos que tenemos intereses y propósitos en común, así que concertamos en acciones hacia esos intereses y propósitos comunes y mantenemos, respetamos y valoramos la diversidad en lo demás. No es que dejamos de lado. Muchas veces se dice que nos unimos sobre aquello en lo que estamos de acuerdo y dejamos de lado en lo que no estamos de acuerdo. En este caso, entendemos que eso en lo cual no coincidimos es la diversidad y mantenemos, respetamos y valoramos esa diversidad. No lo ponemos de lado, lo reconocemos y lo valoramos, pero concertamos en aquellas acciones, intereses, propósitos que tenemos en común. Y educación, porque decimos educación para la concertación ciudadana. En el caso de la educación que practicamos en Vamos, y la compañera Frances, que está por conectarse al audio, es una de las líderes del el colectivo de educación popular de Vamos. Estamos hablando de educación popular. No sé cuánto pueden conocerla, pero la educación popular respeta y valora los saberes de todas las personas que participan en ella. No es que hay una verdad que se le enseña a demás personas, sino que cada quien viene con su
su conocimiento, su sabiduría, la pone sobre la mesa, se valora la sabiduría de cada persona participante y con la sabiduría de cada quien se construye el saber común colectivo. Una vez teniendo los valores de la concertación y la metodología de la educación popular, entonces, ¿de qué se trata el esfuerzo de educación para concertación? De una educación como vía a construir un saber común colectivo que nos permita identificar los intereses y propósitos comunes y accionar en concertación, manteniendo, respetando y valorando cada ente su esencia diversa. A eso es a lo que nos estamos refiriendo con educación para la concertación. Y como les decía, pues hay 3 experiencias que han sido para mí muy formativas y que me han traído hasta la postura que les estoy compartiendo. La primera experiencia fue el activismo político de la década de los años 70, 1970, 1980, donde fue una década sumamente importante en el mundo, donde hubo aportaciones políticas fundamentales en todo el mundo. A lo único que yo me estoy refiriendo aquí es a una autocrítica que nos hicimos de esa militancia de los años 70. O sea que, porque voy a insistir en la crítica, no quiere decir que no valoro todas las grandes aportaciones de esa generación. Pero entre algunos vicios que teníamos en la época, nos considerábamos poseedores de la verdad. En el caso de Puerto Rico en particular, decíamos que quienes militábamos por la descolonización de Puerto Rico, por la liberación, por la independencia de Puerto Rico, estábamos claros y hacíamos esa diferencia del resto de las personas. Nosotros teníamos la verdad, nosotros éramos los claros y era la expresión que usábamos, estar claro. Y quien no coincidía con nuestras posturas estaba haciendo el trabajo del enemigo. En este caso, la situación colonial de Puerto Rico, el imperialismo, el gobierno de los Estados Unidos. Y desde esa postura de que nosotros éramos las personas que estaban claras y que el otro le hacía el juego al enemigo, nos proponíamos entonces, en una actitud muy mesiánica, educarles, convencerles y reclutarles. Después de decirte, tú estás haciendo el trabajo para el enemigo, entonces queríamos educarte, convencerte y reclutarte bajo una premisa de que un Puerto Rico libre, que es lo que siempre hemos perseguido, la liberación política de Puerto Rico. Puerto Rico libre crearía puertorriqueños y puertorriqueñas libres. Esa era nuestra premisa fundamental. Y para eso, pues queríamos educarles, convencerles y reclutarles. Por desarrollo de la vida, me toca participar por 15 años en el proyecto educativo Nuestra Escuela. Fue una misión de vida, nace de la muerte de una de mis hijas y ella me comparte un sueño, la misión de que fundáramos una escuela, Nuestra Escuela, ella le puso el nombre. Y nuestra escuela hoy ya tiene 21 años de existencia muy exitosa en Puerto Rico. Es un proyecto educativo para jóvenes, varones y muchachas, que se salen de la escuela sin haberla terminado y que han sido muy impactados por lo que se llama en Puerto Rico las situaciones de la calle, las situaciones de violencia, las situaciones vinculadas al narcotráfico, embarazos a edades muy tempranas en las jóvenes. Y hay una cultura de la calle
en esa generación de jóvenes, lo que conllevó que hace 21 años, cuando iniciamos nuestra escuela, y, y nuestros jóvenes vinieran de esa cultura de violencia, de haber sido marginados, de haber sido rechazados, maltratados. El principio de la organización hace 21 años era muy caótico. Había todos los problemas que había en la calle, pues se trasladaban a la escuela porque era la cultura de los jóvenes. Y queríamos desarrollar un proyecto con gobierno de la comunidad educativa, comunidad de aprendizaje, cultura de paz, libre de violencia, libre de armas, libre de sustancias tóxicas, etcétera, etcétera. Y no lográbamos una adaptación de los estudiantes a los propósitos del proyecto, a los propósitos de nuestra escuela. Cuando lográbamos adelantar un poco en la cultura escolar que se quería establecer, cada vez que entraba matrícula nueva, que venía otra vez de esas vivencias muy difíciles de marginación, era volver a comenzar. Regresábamos a la parte caótica del proceso. Así que hubo un momento en que nos propusimos en la organización, en la escuela, de tener el ingreso de estudiantes nuevos para trabajar con el grupo que estaba, un grupo de 30 estudiantes que estaba, a trabajar intensamente con ese grupo hasta lograr, ver qué se lograba. Y nos dedicamos un año a trabajar con ese grupo en términos de los que ellos habían solicitado que querían como proyecto educativo, una escuela en la que se les valorara, se les respetara, se les amara. Y trabajando intensamente sobre ese proceso, vimos cómo cada uno y cada una de las estudiantes, dándose la oportunidad a vivir el proceso de una cultura diferente, iban floreciendo como personas. Iba lográndose esa emancipación personal y logramos la cultura de paz, la cultura de respeto, la cultura de amor, que permitió entonces el proceso de aprendizaje. Logramos nuestra escuela. Saludos, Frances. De ahí vino un aprendizaje fundamental donde nosotros les había compartido que nuestro entendimiento político en la década de los 70 era que un Puerto Rico libre crearía puertorriqueños y puertorriqueñas libres. Al ver el proceso del estudiantado de nuestra escuela, entendimos que era exactamente a la inversa. Puertorriqueños y puertorriqueñas libres construirán un Puerto Rico libre. La libertad nace del interior. Primero, una masa crítica de personas necesitan acceder a esa cultura de libertad, a esa cultura descolonizada, para entonces poder crear una patria liberada. Ahí, al vivir ese aprendizaje de parte de nuestro estudiantado, entonces pido permiso en la organización, en nuestra escuela, para retirarme, luego de 15 años dirigiéndola, para salir a fundar lo que llamamos Vamos, lo que vino a convertirse en la organización Vamos, donde uno de los propósitos fundamentales, una de las actividades fundamentales de Vamos, es su proyecto educativo, del cual la compañera Frances Figarela, aquí presente, es una de las activistas del proyecto educativo, de lo que llamamos el equipo de educación popular de Vamos.
promoviendo en Vamos una educación descolonizadora que nos lleve a descolonizarnos íntimamente al nivel personal, a nivel de nuestros paradigmas, de nuestros modelos mentales, y entonces descolonizarnos comunitariamente y colectivamente. Que nos enseñe a que la soberanía no se pide, la soberanía se ejerce. Puerto Rico ha tenido una práctica de reclamos de soberanía al gobierno de los Estados Unidos, cuando esto le es absolutamente contrario a lo que son sus intereses en Puerto Rico. Ellos retener la soberanía sobre nosotras y nosotros. Una educación que nos enseñe que la soberanía no se pide, la soberanía se ejerce. Y la propuesta de Vamos es construir el proyecto de país, un proyecto de país que llamamos el Puerto Rico que va a ser, y que está muy descrito en nuestra, lo que hemos ido elaborando como la literatura de Vamos. Construir ese proyecto de país, soberanía por soberanía, concertando en un modelo de transformación, no proponiéndonos, vamos como organización construir la soberanía, sino las personas que desarrollan la práctica en cada uno de esos temas, hacerlo, y vamos a concertar y apoyarles en lo que esté a nuestro alcance, apoyar. ¿A qué nos referimos con soberanía por soberanía? El primer acto que en Puerto Rico implica descolonización, implica liberación, es la soberanía alimentaria. Producir nuestros alimentos, y para que sea alimento, con prácticas agroecológicas, refiriéndonos a que en Puerto Rico importamos sobre el 85% de lo que consumimos de productos, especialmente de la agricultura de Estados Unidos. Somos un mercado cautivo para la agricultura de Estados Unidos, lo que entonces destrozó la agricultura puertorriqueña, por lo cual en Puerto Rico es un acto revolucionario producir nuestra comida, pero además hacerlo con prácticas que lleven a que sea alimentación sana, saludable. Y eso pues nosotros lo trabajamos con las organizaciones que se especializan, lo concertamos con las organizaciones que se especializan en la agroecología en Puerto Rico, liderados por la Organización Boricua de Agricultura Ecológica. Luego de producir nuestro alimento, entonces comercializarlo de un modo que lleve desarrollo económico comunitario a nuestras bases. Y por eso el segundo elemento del modelo de transformación es la economía social y solidaria, donde en Puerto Rico se desarrolla la red de economía social y solidaria, que la compañera Francia es una de sus líderes principales, desde donde nos proponemos desarrollar la economía de nuestras comunidades, pero con una ética social y solidaria, lo que implica sin explotación, sin que dueños del capital se lucren del trabajo de obreros y obreras, de trabajadores y trabajadoras en los sectores, ya sean de producción, de servicio, que no haya esa explotación que se da en el capitalismo, sobre todo en su desarrollo más grave, que es el neoliberalismo actualmente. Entonces, una educación liberadora que nos enseñe que si en Puerto Rico, diferente a lo que se nos ha instruido desde que nacemos, de nuestra incapacidad y de nuestra necesidad para sobrevivir, de estar bajo el manto de los Estados Unidos, una educación que nos enseñe que si nosotros somos capaces, como efectivamente lo somos, de producir nuestros alimentos y desarrollar nuestra economía, entonces somos capaces de ir por lo demás. ¿Y a qué nos referimos con lo demás?
la autogestión comunitaria. Puerto Rico ha vivido una serie de experiencias de emergencia. Hemos vivido emergencia desde el 2017 con el azote de dos huracanes muy poderosos, los huracanes Irma y sobre todo el huracán María, con un enjambre sísmico, una serie de terremotos que hubo en el principio del año 2020, con toda esta época de pandemia, pero sobre todo con el ataque neoliberal del gobierno de Estados Unidos, de los intereses económicos de Estados Unidos, a través de una junta de control fiscal que nos ha impuesto el gobierno de Estados Unidos, que está tomando medidas extraordinarias de austeridad sobre el pueblo para extraer recursos económicos de Puerto Rico y pagarlo a bonistas que se han lucrado de la situación económica de Puerto Rico. Pues nosotros aprendimos en todo ese proceso en que el pueblo se lanzó cuando el huracán María, cuando los terremotos, ahora durante la pandemia, a apoyar a las comunidades más vulnerables, a las comunidades más necesitadas, que en la autogestión comunitaria es que está la posibilidad de transformar nuestras realidades. Y eso se ha venido desarrollando por todo el país. Hemos tenido ya experiencia donde promoción de salud comunitaria, recientemente acabamos de, a través de Vamos y otros recursos en la concertación, de establecer el primer centro de servicios médicos comunitarios gratuitos para el pueblo en una de las comunidades del interior de la isla, de la zona montañosa. Un centro de servicios médicos comunitarios gratuitos para el pueblo. En Puerto Rico, una de las peores impactos que ha tenido la privatización neoliberal es que teníamos un excelente sistema de salud pública que fue desmantelado para entregarlo a compañías aseguradoras, que son las que determinan desde una compañía de seguros, es lo que se determina el servicio médico que se va a estar ofreciendo, lo que ha llevado a costos altísimos y a un deterioro de la calidad de los servicios de salud. Pues acabamos de establecer el primer centro de servicios médicos gratuitos para la comunidad, donde médicos, enfermeros, enfermeras, psicólogos, una psicóloga que tienen sus prácticas privadas y de eso viven, hacen tiempo voluntario en este centro comunitario para ofrecer, llevar salud a las comunidades. Y por último, la formación política del liderato comunitario que les lleve a acceder a posiciones de gobierno, comenzando por las localidades, por las municipalidades. En Puerto Rico hay una práctica de las organizaciones de base comunitaria de reclamarle a los alcaldes, a las alcaldesas, servicios para las comunidades. En este caso, lo que estamos trabajando es que a este liderato comunitario trasciendan a proponerse ser los alcaldes, ser las alcaldesas. Y para eso, pues hemos también apoyado el desarrollo de opciones políticas electorales para eventualmente que el liderato comunitario pueda acceder a llegar a ser gobierno en las municipalidades y a nivel nacional de Puerto Rico, y desde el gobierno entonces disputar el poder con quienes lo dominan desde los centros de interés económico de los Estados Unidos. Esa es la estrategia. Nosotros no nos hemos propuesto ser quienes implementamos todas estas cosas que son tan especializadas, sino que entonces la parte fundamental que lleva es la parte educativa, porque lo que es la parte agrícola lo concertamos con las entidades que se especializan en eso, lo que es la parte económica con la red de economía social y solidaria, y así sucesivamente con cada uno de los sectores especializados.
buscamos esa educación que permita en todo aquello que estamos de acuerdo, actuar en conjunto y que todo lo demás pues es el área de especialidad de cada una de las entidades concertantes. Eso básicamente es la estrategia que nosotros desde la educación desarrollamos para lograr la concertación que lleve a la eventual descolonización y emancipación de Puerto Rico. Desde el Movimiento Vamos, fundado hace 5 años, ya va para 6, en el cual trabajamos día por día. Es la reflexión que quería compartirles. Gracias, Justo. No sé si hay alguien que tiene alguna pregunta o algún comentario. A mí personalmente me pareció muy interesante la experiencia de ustedes, las dos, desde pues, la intención. Me parece admirable que pues logren estas cosas que uno pensaría como que no puede hacerlo, sobre todo porque uno está pensando como a nivel global, ¿no? Entonces, pues sí, admiro mucho la iniciativa de ustedes y te agradezco mucho por la participación y por compartirnos también pues una experiencia que ha funcionado y que pues da un poco de esperanza a todos nosotros, ¿no? No sé si alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario adicional. Bueno, cooperativa educativa, ¿quiere participar? Tiene el micrófono abierto. Fue a Zoila. No lo tenía abierto, pero nada, pues agradecer a Justo que continúe divulgando todo el esfuerzo que se hace en Puerto Rico por vivir la soberanía. Sí, pues diría como lo mismo que la persona que me antecedió, no sé que estaba abierto. De todas maneras, pues un saludo muy especial y celebro todo ese proyecto, ese trabajo que están llevando a cabo comunitario, que es como la forma, es la experiencia que nos anima, que motiva que sí se puede hacer algo mediante la unión y teniendo claridad y conciencia de lo que se está dando, de la realidad que es, o sea, lo más cerca de esta realidad, y qué mejor vía que la formación, la educación. Es un poco eso, además de tener conciencia, saber cuál es la vía. Entonces, muchas gracias, profesor Justo, muchas gracias a todas las personas que hicieron posible este panel. Y adelante, y muchos éxitos, y de verdad que la experiencia es de mucho aprendizaje y de mucho ánimo. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Pues espero justo que nos podamos mantener en contacto para pues, conocer y hacer futuros proyectos y pensar en futuras oportunidades, porque sí, realmente pues es muy interesante y yo creo que es lo que se necesita ahora urgentemente, ¿no? Que podamos como entender qué necesita la comunidad y pues reaccionar ante eso. Entonces te agradezco mucho y pues quedamos en contacto. Sí, muchísimas gracias. Profe, justo, qué pena. Me iba a decir que era de la Universidad de La Guajira, acá de La Guajira, Río Hacha, Colombia. Okay. Bueno. Encantado. En Colombia vamos a estar a principios de año próximo. Ay, qué bueno. En un evento latinoamericano. Una de las gestiones en las cuales hemos trabajado intensamente es en el compartir experiencias con muchas organizaciones de Latinoamérica a través de lo que llamamos el Encuentro de Nuestra América, que nació en Puerto Rico y que ya se ha reunido en Puerto Rico, Bolivia, El Salvador, Brasil y Chile. Ahora el próximo Encuentro de Nuestra América hemisférico va a ser en Uruguay y Argentina en octubre del 2022, pero vamos a tener uno regional de Centroamérica y el Caribe, precisamente en Colombia. Qué bueno, qué bueno. Ahí no me perderé de ese espacio. Muchas gracias.
Así que Sí. no, gracias a ustedes por la oportunidad. Ha sido el aprendizaje compartiendo con tantas experiencias, Gracias. sobre todo en América Latina, que hemos podido entender que no hay organización que por su cuenta pueda llevar los procesos de principio a fin. Que Así es. cada quien en su especialidad, pero actuando en concertación es como realmente podemos avanzar en el logro del objetivo, que en nuestro caso es la descolonización y emancipación de nuestro país. Así que muchas gracias por la oportunidad. Así es, con mucho gusto. Gracias a usted, profesora. Y los invitamos a seguir el resto de las conferencias en las redes, YouTube, Facebook y Twitter. Y ya en YouTube les vamos a dejar las conferencias grabadas. Entonces, vale, muchas gracias a todos y que estén muy bien. Educar para la vida es amar el mundo, las otras especies y a la naturaleza. Es dejar el mundo en las mejores manos.